Hoy es el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos, 27 de febrero, y estamos ya en comunicación con la doctora Mirta Diez, que es del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante Cardíaco del ICVA, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. La doctora tiene matrícula nacional número 68.240. Doctora Diez, muchísimas gracias por atendernos y muy buen día. ¿Cómo está? Hola, buen día, Flor y Martín. Muchas Buen día. gracias Bienvenida. por la invitación. Por favor. Bueno, sabemos que el año 2020 fue realmente muy atípico en todo sentido por la pandemia y también lo debe haber sido en el tema del trasplante, ¿no? ¿En qué se vio alterado el procedimiento de los trasplantes? Bueno, el año 2020, por supuesto, nos tomó a todos de sorpresa con esta nueva situación sanitaria de pandemia, por lo cual al principio el trasplante disminuyó porque no estaban organizados todos los protocolos para manejarnos en una situación distinta. Así que en el inicio de la pandemia, sobre todo, se produjo una disminución del 20%, por lo menos del número de trasplantes cardíacos. Esto sucedió en todo el mundo, incluso en algunos países el porcentaje fue mayor. Y a medida que se fueron organizando los protocolos, guiados por el INCUCAI, que es el Instituto Nacional Centro Único de Coordinación de Ablación e Implante, que generó excelentes protocolos para asegurar que el donante no transmitiese COVID y cada uno de los centros organizó sus propios protocolos. Nuevamente el trasplante comenzó a acelerar como en situaciones más normales y este año, por suerte, vemos una recuperación importante. Es verdad, durante el año pasado tengo entendido que realizaron aproximadamente 1.700 trasplantes, lo cual significa que muchas personas tienen hoy la posibilidad de poder seguir con sus vidas y llevarla con plenitud. Me gustaría preguntarle, doctora, sobre los casos, porque usted seguramente está muchísimo más adentrada en esta situación y puede contarnos sobre los casos que existen, qué tipos de personas o enfermedades, ¿no? Hacen que las personas necesiten de este tipo de trasplante y cómo se vive el detrás. Porque a veces uno de este lado no tiene noción y pasa por del lado de estas cosas que realmente, estos momentos, estos días, estas situaciones que son importantes. Y realmente son situaciones que tienen una trascendencia enorme en el curso de la vida de estas personas. Cuando uno necesita un trasplante es porque tiene una enfermedad avanzada y que no tiene otra posibilidad de tratamiento y que tiene una expectativa de vida muy reducida si no accede a un trasplante. Entonces, bueno, frente a esta situación, por supuesto, es primero la angustia de recibir un diagnóstico de una enfermedad grave, avanzada, y después poder hacer todo este proceso de evaluarse como candidato a trasplante, de incluirse en una lista de espera, de esperar. Bueno, según la situación de cada paciente, se espera en situación de electiva, de urgencia, de emergencia, pero independientemente de cuánto sea la espera, siempre la espera es una situación de incertidumbre. Por eso es muy importante poder acompañar a estos pacientes. Yo siempre digo que los grupos de trasplante son grupos que tienen un contacto muy particular con el paciente porque el abordaje es realmente multidisciplinario. Son pacientes que tienen el vínculo con el médico, pero también con el enfermero especializado, con la secretaria, con la psicóloga. Hay un montón de gente que intenta o que sostiene esta situación, que es una situación, por supuesto, donde lo que está en juego es la vida. Entonces, bueno, todos entendemos lo que significa. Doctora Diez, está muy bueno siempre recordar que de cada persona fallecida se pueden recuperar varios órganos para brindar a otra gente y que siga viviendo. ¿Cuáles son estos órganos y bueno, cuál es el más común que se pide para los trasplantes?
Y este es un lema, esto constituyó un lema que es multiplicate por 7, intentando contar que en una ablación multiorgánica, es decir, un paciente que tiene un diagnóstico de muerte encefálica y por consiguiente no tiene capacidad de sobrevivir de ninguna manera, ese paciente, si está en buen estado de salud, puede donar el corazón, 2 pulmones, el hígado, 2 riñones, el intestino, el páncreas, y además de donar tejidos y donar las córneas. Entonces, de una ablación multiorgánica pueden, digamos, recuperar su capacidad vital y prolongar su vida de 7 a 8 pacientes. Y esto es maravilloso. Realmente es una situación que desde el punto de vista emocional tiene un impacto enorme. Realmente está muy, muy bien este eslogan de multiplicate por 7. Definitivamente. Y me gustaría preguntarle cómo impactó ¿no? en todo este proceso la aprobación de la ley Justina, porque entiendo que ya era en sí difícil poder conseguir donantes. ¿Cómo abrió las puertas? ¿Cómo solucionó o cómo se logró mejorar todo esto a partir de esta ley? Bueno, la ley Justina es una ley que me gustaría decir que es mucho más abarcativa que establecer la situación de donante presunto. Ustedes ahí pasaron unas imágenes hermosas de Justina y su familia, que me parece que realmente su familia ha dado un ejemplo hermoso de lo que se puede hacer desde un lugar de tanta tristeza como es la pérdida de un hijo. Es una familia que luchó y sigue luchando con la Casa Justina para acompañar a los pacientes que esperan un trasplante o que se trasplantan. La sanción de la ley Justina fue a mediados del 18 y estableció el estado de donante presunto para toda persona mayor de 18 años. Es decir, todos somos donantes excepto que expresemos nuestra decisión de no serlo. Esto, sobre todo, lo que tiene el mayor impacto es que saca a la familia de la decisión de qué hacer respecto a los órganos del familiar que tiene muerte cerebral, porque la ley nos dice es un donante excepto que haya expresado lo contrario, y esto tiene un gran impacto porque saca a la familia de una situación, de la familia del donante, de una situación compleja. Pero además, como les decía, la ley es mucho más abarcativa. La ley tiene un código ético, habla de la dignidad del manejo del donante, del concepto de equidad, del concepto de anonimato, porque la donación es un acto anónimo, altruista, solidario, pero es anónimo. Fuertemente se recomienda que no se pierda el anonimato. Ha dado también pautas sobre la cobertura de los medicamentos inmunosupresores y de los procedimientos post-trasplante para los pacientes que no tienen cobertura. El Estado cubre el 100%, esto también es muy importante porque no se puede utilizar un montón de recursos que incluyen un órgano para que después un paciente no tenga las condiciones para seguir su tratamiento. También ha modificado los tiempos judiciales, por ejemplo, cuando hay un donante que está en un proceso judicial, por ejemplo, una muerte traumática, entonces se acortaron los plazos para que el juez tenga que expedirse rápidamente. O sea que es una ley muy abarcativa y que el impacto, que en realidad esta es tu pregunta, ¿cuál ha sido el impacto? El impacto ha sido muy positivo. Porque después de la ley Justina, en el año 2019, la Argentina alcanzó cifras récords de donación de 19 donantes por millón de habitantes, que es una cifra récord, y que nos acerca,
por ejemplo, a la donación de la Comunidad Europea, no de algunos países como España, Portugal, Croacia, que están mucho más altos, pero de la comunidad global, de Estados Unidos. Entonces, realmente ha tenido un impacto maravilloso. Doctora, ¿qué características tiene que tener un órgano para ser trasplantado en otra persona? ¿Tiene que haber cierto grado de compatibilidad? Sí, y esto depende del órgano. Por ejemplo, hay órganos que porque tienen un tiempo que pueden estar en lo que se llama isquemia fría, es decir, fuera de un cuerpo, es largo. Entonces, en esas situaciones, esta es la situación puntual del riñón, que puede estar hasta 24 horas, hay todo un tiempo de realizar un análisis de histocompatibilidad muy prolijo entre el HLA que nosotros conocemos de los receptores que están esperando y el HLA que conocemos en el momento en que se genera el procedimiento de donación. Entonces ahí se machea y esta compatibilidad influye en la asignación del órgano. Hay otros órganos como el corazón, tal vez el más paradigmático, más representativo, quiero decir, que tiene un tiempo de isquemia fría muy corto, que no debe superar las 4 horas. Esto en una situación de operativo, de viajar, de volver en avión, termina siendo corto. Uno dice 4 horas, pero es muy corto en el contexto de tener que volar, ir a 2.000 kilómetros, 1.000 kilómetros. Bueno, entonces ahí no podemos hacer todo este estudio de histocompatibilidad. Entonces compatibilizamos con fundamentalmente grupo sanguíneo y con el tamaño, y después hacemos un estudio de compatibilidad entre el donante y el receptor específico, pero que lo recibimos en general una vez que ya el trasplante está en curso, con lo cual nos sirve para saber si tenemos que ser más o menos agresivos en el tratamiento del rechazo. Doctora, así como podemos ver que tiene mucha complejidad, es mucho trabajo el que hay que realizar y mucha complejidad que hay detrás de un trasplante, imagino que también conoce historias lindas después de pasar por todo este proceso, de personas que se superaron, que pudieron prolongar los años de vida, y me gustaría preguntarle por ese lado también. Bueno, las historias son realmente muy emocionantes, son muy lindas. No sé, tal vez la cosa que a mí más me impacta es cuando, a lo mejor hay dos situaciones que son las que más me impactan. Uno es el trasplante de los jóvenes, pacientes a lo mejor adolescentes o adultos muy jóvenes, yo no hago pediatría, y cuando uno ve cómo evoluciona su vida, ¿no? Que los ve completar sus estudios, casarse, tener hijos, los hombres, tenemos muchos hombres trasplantados que tuvieron su familia después de trasplantarse. Eso es una situación de enorme emoción. La otra es cuando los pacientes llegan a una situación súper crítica. Por ejemplo, nosotros varias veces recibimos pacientes que vienen con ya ventilados. O sea, nosotros nunca hablamos con el paciente, porque el paciente viene de otra institución ya en un respirador. Conocemos, por supuesto, a la familia y demás, pero ese paciente cuando se despierta está trasplantado y nosotros hablamos con él por primera vez después del trasplante. Esa es una situación también muy emotiva, porque comunicar todo lo que sucedió es muy emotivo, y también muy emotivo para nosotros recibir un paciente con un riesgo de vida mayor al 50% y después verlo, bueno, cómo se va caminando y mejorando en su estado general. Es emocionalmente fuerte, también como es fuerte los casos en que el trasplante no funciona bien. Seguro. Doctora, recordemos que el INCUCAI es la única institución que regula la lista de prioridades, ¿no? Porque hubo mucha confusión, recuerdo en el caso de Sandro,
cuando Sandro necesitaba el doble trasplante, que era corazón y pulmones, había fanáticos que le ofrecían sus órganos. Entonces tuvieron que salir a aclarar a la prensa, decir, no, el único instituto autorizado para hacer eso es el INCUCAI, ¿no? No se puede alterar ese orden. Me parece muy interesante que dediquemos un minuto a esto, Martín. El INCUCAI es, bueno, un organismo nacional, como ya comenté, que centraliza junto con, o sea, el INCUCAI es el organismo nacional y tiene 24 jurisdicciones que son provinciales, por supuesto, uno por cada provincia, cada una tiene un nombre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es Pucallpa, Pucayer en Entre Ríos, bueno, cada una tiene de alguna manera puesto el nombre de su provincia y es la única institución que fiscaliza los centros que trasplantan. Ningún centro puede hacer trasplante sin la aprobación y el control anual del INCUCAI. El INCUCAI va todos los años a revisar todos los centros para asegurar que estén las condiciones adecuadas para realizar el trasplante. Es el que fiscaliza la lista de espera de los pacientes para que esto se entienda. Por ejemplo, cuando un paciente que está esperando un corazón necesita cambiar su categoría porque empeoró y necesita pasar una situación, por ejemplo, de emergencia, viene el INCUCAI a ver al paciente, a ver la historia clínica, comprobar todos los datos que nosotros le transmitimos. O sea, hay una fiscalización in situ. Después es, por supuesto, el que asigna los órganos, porque es el que tiene toda la lista y analiza todas las prioridades. Y es un organismo de absoluta transparencia. Realmente es un organismo ejemplar que ha trabajado durante hace ya más de 30 años sin tener una sola denuncia de alteraciones. Así que me parece que es un verdadero ejemplo como institución y esto yo lo quiero transmitir porque en algún momento hubo como hasta una fantasía de tráficos de órganos. Bueno, eso definitivamente no sucede, ni jamás sucedió en nuestro país y es un orgullo. Realmente es un orgullo y también es un orgullo contar con profesionales argentinos que hasta el día de hoy se dedican, ponen todo su esfuerzo, no solamente en situaciones de pandemia, sino que también están capacitados para poder ayudar a personas que necesitan un trasplante. Y a usted también que está del otro lado, ¿no? Poder agradecerle por hacer este trabajo que es arduo, pero que realmente vale la pena. Sí. Y una última pregunta muy cortita, doctora. ¿Cuántos trasplantes se hicieron en lo que va del 2021? Ya vamos más de 11 trasplantes cardíacos, Bien. Lo cual es un número muy alentador. De seguir con este ritmo, vamos a terminar con un buen número de trasplantes en el 2021. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y por aclararnos de manera tan sencilla y tan didáctica todo este tema complejo de los trasplantes de órganos. Yo les agradezco muchísimo la posibilidad de comunicar a nuestra sociedad la importancia de la donación. Les agradezco enormemente. Gracias, doctora. Gracias a usted. Un beso. Mirta 10, matrícula nacional 68.240 del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión Pulmonar y Trasplante Cardíaco del ICVA, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.